¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? Todos. Y hacer esta pregunta, por ejemplo, bueno, y el pastor de Colombia viene a decirnos esto, qué raro, ¿no? Pero algún día yo pensaba, pero Dios dice que donde dos o más se congregan en su nombre, ahí está Él. Digo, bueno, es omnipresente. Si yo les pregunto, ¿Dios es omnipresente? Sí. ¿Y por qué Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él? Luego no es omnipresente. Y ahí es donde cada vez tenemos que aprender o entender más. Dios lo llena todo, aún el mismo el universo no lo pueden contener, dice. Pero no en todo lugar se manifiesta. Y no a toda persona se manifiesta. Y yo le quiero, mire, los que habemos, de pronto sí, por el clima, faltaron muchos, ¿no es cierto? Pero los que estamos aquí, de pronto estamos esperando a ver qué pasa. De pronto estamos esperando a ver, de pronto, yo qué voy a enseñarles. Pero todo lo que debemos en este momento anhelar es su presencia, que se manifieste en su vida. He tenido experiencias, aún en la congregación que pastoreo en Colombia, unos moveres preciosos de Dios, y de pronto por ahí hay alguien así. No se da cuenta lo que está pasando. Gente distraída. Se está manifestando en unos, pero en otros no. Los niños, las niñas, deben de comenzar a aprender esto. No se distraigan como tienen por costumbre en el jueguito, en la charla, en la broma. Tengo unos nietos acá en Rosario que, ay, a toda hora es bromas. Pero no se distraigan, porque lo más maravilloso es cuando ellos tienen las primeras experiencias reales con Dios. Usted nunca se va a apartar del camino si usted ha tenido experiencias reales con Dios. Amén. Hay personas dentro de la iglesia que no. Hay personas en la iglesia, pastores, que yo nunca lo he sentido. A mí me gusta ir a la iglesia, pero yo no he sentido lo que ustedes dicen que sienten. Yo no he escuchado la voz de Dios. ¿Será que es verdad que Dios habla? Le digo, imagínate, nos dio el habla a nosotros, Él va a ser mudo. Claro que Él habla. Dios es maravilloso. El propósito es que se manifieste en cada uno de ustedes. Yo anhelo compartirles la palabra de Dios y que ustedes la reciban y que esa palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y que sientan en la presencia del Señor. No que ustedes digan, ay, sí que me han hablado el pastor Robinson, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo bueno el pastor Robinson. Y qué bueno escuchar, es un siervo de Dios. Pero los mensajes que él dio, no me vayan a responder, verdaderamente ha transformado su vida, ha avivado su vida espiritual. Si su respuesta dentro de usted, sí, gloria a Dios, el Señor cumplió el propósito que tenía a través del pastor Robinson. Pero si ve que ¿qué fue lo que predicó? Estuvo muy bueno. ¿Y qué? Espere, yo me acuerdo. No me acuerda, pero estuvo bueno. Nos pasa y nos pasa más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Si no tiene que ser así. Cuando usted entiende que en este momento Dios Todopoderoso le quiere hablar a usted. Cuando digo a usted, no estoy hablando del conjunto de personas que vamos ahí, no, a usted individualmente. Reciba la palabra hoy. Porque la palabra es poder, porque la palabra transforma, porque la palabra es vida, porque la palabra es lo que nosotros necesitamos. La palabra es la que nos sostiene. Jesucristo es la palabra. Y hay veces ni siquiera estoy hablando cosas sencillas, ¿no? Como Dios es omnipresente. No tenemos como bueno, ¿amamos a Jesús? Sí, lo amamos. Y cantamos. ¿Le obedece a Jesús? Bueno, hay veces, yo le quiero decir, hay veces lo amas y otras veces no.
el que me ama guarda mis mandamientos. Pero hay luchas. Y hay veces luchas muy fuertes por no entender cosas sencillas que yo quiero explicarles hoy. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Me van a esperar un momentico porque esta Biblia tiene vueltas y vueltas. Génesis capítulo 2. ¿Cuántos han leído Génesis 2? Yo sé que todos, ¿no es cierto? Verso 7 en adelante le voy a leer. 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos: oriente, occidente, norte, sur. No había problemas de nada. Póngase sobre sus pies, vamos a orar un momento. Y no sé, los que me conocen, bueno, hace mucho tiempo no venía, ¿no? Pero siempre me gusta orar. Yo oro para que sea la palabra de Dios saliendo de mi boca, penetrando a sus vidas. Pero les pido que ustedes oren para que, si es la palabra de Dios, verdaderamente penetre a lo más profundo de su ser. Y si no, puedan tener esa capacidad de decir no. De pronto salgo con locuras, ¿no? Y ustedes van a tener, si pidan a Dios que no los deje engañar, no lo va a hacer. Estos son tiempos peligrosos. Entonces ustedes van a orar. Todo lo que sea la palabra de Dios, dígale: yo lo voy a recibir. Si hay algo que no sea tuyo, Señor, que mi espíritu lo rechace. Padre, gracias te damos, eres bueno, eres maravilloso. Te adoramos y te exaltamos. Señor, yo sé que tú tienes control de esta reunión. Yo sé que tú te has movido en la oración, en la alabanza, en cada presentación aún, oh Rey de la Gloria. Pero ahora te pido que te muevas a través de mi vida, Señor. Señor, que obres. Por tu misericordia soy el encargado de traer tu palabra, y yo anhelo, Señor, que sea tu palabra la que salga de mi boca y que penetre hasta lo más profundo de cada ser, hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y que discierna toda intención y los pensamientos del corazón. Gracias, Señor. Manifiesta tu poder. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Bueno, vamos bien, ¿cierto? Raíces, fundamentos de la fe. Entre más entendamos la palabra, más libertad vamos a tener, más autoridad, más poder, más gloria, más cerca del cielo vamos a estar. Amén. La palabra nos une. Aquí están estos comienzos. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Primera frase. ¿De dónde lo formó? Del polvo. Él hizo barro. Esto es verdad. Esto no son cuentos de fábula. Esto no son metáforas. La Biblia tiene muchas metáforas, fábulas, símiles. Hoy vamos a ver un símil muy importante. La Biblia tiene muchas formas de expresión en cuanto a la literatura. Pero aquí es literal. Tomó del polvo de la tierra y formó un cuerpo. Ese fue el primer cuerpo. Pero después de eso dijo que sopló aliento de vida. Ese soplo trae 2 partes que están en tu cuerpo: el espíritu y el alma.
No puede haber vida a un cuerpo si no tiene espíritu y alma. ¿Cierto? Entonces mire, hace el barro, sopla aliento de vida. Y ahí nace el primer hombre. Ya había preparado un huerto, por allá en un lugar hermoso, no sé. Pero era un huerto precioso para que el hombre disfrutara plenamente durante la eternidad. Para que el ser humano se multiplicara, él ya venía con esa facultad de multiplicarse, de enseñorear en el mar, en el aire, en la tierra, todo. Era el gobernador, era el poderoso. Anoche me hizo sonrojar el pastor que donde prediqué. Apenas lo conocía, es un amigo de mi hijo. Estudiaron en ISUN, en el instituto, bueno. Y cuando mire que ustedes conocen al pastor Carlos Junior, y hoy yo tengo no sé cuál fue la palabra que usó. Dijo, para presentarles al capo de los capos. Qué presentación. Que el capo de los capos, porque pues yo era el papá del capo, según de mi hijo. Le dije, qué compromiso que tengo yo. Aquí no hay ningún capo. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí somos iguales delante de Él. Ni siquiera nos diferencia el conocimiento de la Biblia. Hay personas, no, es que el pastor conoce más. No, ¿cómo nos vamos a comparar con el pastor Pablo? No es el pastor, la pastora. No, eso no nos hace diferentes. ¿Sabe qué sí nos hace diferentes? El entender la palabra, el hacer la vida, el tener fe, el creer a la palabra de Dios. Usted puede saber menos teología que yo, pero si tiene más fe, ¡buah!, es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada tu teología. A Dios le agrada tu fe, que le creas. Ahora, fe a esta palabra. Entonces tengan la fe, tengan la seguridad, tengan la certeza que usted es polvo. Científicamente hay 32 elementos en tu cuerpo que solo se encuentran en la tierra. Yo digo, hay veces, ¿verdad?, que la sabiduría del hombre la enloqueció Dios. La NASA invierte en miles, estos países potencias. Todos quieren ir a ver qué hacen un campo en la luna. Miran a ver si hay vida en la luna o a ver si pueden vivir en la luna. Y mientras por acá hay lugares que se están muriendo de hambre, ellos están explorando. Una cosa que si me la preguntaran esos científicos de la NASA, si me la preguntaran a mí, yo les cobraba poquito para darles la respuesta. No puede haber vida en la luna, ni en Marte, ni en ningún otro lugar. Usted es tierra, de la tierra terrenal. 1 Corintios 15 dice que hay cuerpos terrenales, ese es tu cuerpo, pero que vas a tener uno celestial. Gloria a Dios, ese es hecho del cielo. 2 Corintios 5 dice, un edificio no hecho por manos humanas, sino por Dios. Entonces yo me imagino, esto sí es lo que yo me imagino, cuando tu alma llegue al cielo porque guardaste la palabra, porque te aferraste del Espíritu Santo, y llegues allá y el Señor dice, mira que yo tomé un pedacito de cielo para hacer este cuerpo para tu alma. Wow, esto sí que es hermoso. Un pedacito de cielo va a ser tu cuerpo para la eternidad. Por eso yo siempre digo, vale la pena amarlo, vale la pena obedecerle, vale la pena decirle no a tus pasiones, a tus deseos, a tus tentaciones, al pecado, al mundo. Vale la pena, jovencitas, jovencitos, niños. Entendamos, esta morada terrestre se va a deshacer, pero tenemos un pedacito de cielo, y de ese pedacito de cielo va a ser tu cuerpo celestial. Wow. Entonces por eso yo me veo aquí
Qué lindo cuando hizo ese pedacito de barro y sopló ese aliento de vida. Qué hermoso, todo era perfecto para vivir la eternidad. Pero el alma y el espíritu, recuerden, el alma es precisamente la verdadera vida. El alma es la eterna. El alma viene de la eternidad. Por causa del pecado tenemos que pasar un juicio. Pero no iba a ser así. Pero hay un espíritu, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu no tiene problema de nada. El espíritu fue puesto en tu vida. Estoy hablando del tuyo. Recuerden, esto es individual. La palabra que está saliendo de mi boca es para uno. Yo no sé quién la toma. Oiga, el espíritu que Dios te dio es para estar en contacto. Espíritu Santo y espíritu de hombre. Una relación perfecta con Dios. Ese es el diseño original. Para que lo espiritual se acomode a lo espiritual. 2 Corintios capítulo 2. ¿Cierto? Dios nunca va a hablar a tu alma. El propósito es hablar a tu espíritu. Y cuando estabas muerto en delitos y pecados, podías tener la religión que fuera, podías hacer los rezos que fuera. Dios no estaba ahí. Puro engaño. Ahí no está. Dios está en una persona que le ha dado vida a su espíritu. Porque se arrepintió, porque entendió, porque le abrió su corazón a Jesús y volvió a vivir. Efesios 2 dice que estamos muertos, o estábamos, muertos en delitos y pecados. ¿Qué es muerte? Lo saben, ¿no es cierto? La muerte es separación. Eso quiere decir muerte. Si tu cuerpo se separa de tu alma y de tu espíritu, chao, hay que enterrarlo porque se vuelve gusanos, comienza a oler feo, no tiene vida. Lo que le da vida entonces es ¿qué? Esa parte espiritual. Cuando nosotros estamos en pecado, bajo pecado, como yo sé que muchos lo estuvimos, estábamos muertos, no físicamente, espiritualmente, separados del Espíritu Santo. Separados del Espíritu Santo, muertos. Eso es muerte espiritual. Y es lo que vemos que pasó. Aquí se va a poner bueno. Mire, después de esto, hablamos de los árboles, ¿no? Habían dos árboles, el árbol de la vida, gloria a Dios. El que comía del árbol de la vida vivía eternamente. Pero él le dice, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal porque vas a morir. ¿Qué es lo que pasa? Génesis 3 lo habla. Comieron, murieron espiritualmente. Después que murieron, salieron del paraíso, cuenta la Biblia. Tuvieron a Caín, después a Abel y tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas. Eso al principio eran máquinas de hacer hijos. Todos contra todos, así se pobló la tierra. Pero estaban muertos. Muertos. Adán estaba muerto. ¿Algún día usted ha visto un muerto haciendo hijos? Mírenme a mí, todos mis hijos los hice muertos. Separado de Dios. Separado de Dios. Estábamos muertos. Yo sé que usted también, ¿no es cierto? Estaba muerto cuando hizo a sus hijos. Gloria a Dios por los que no. Gloria a Dios por los que tienen hijos y estaban ya vivos. Uf, qué bendición. Pero estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Porque tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es ese árbol? Yo se lo voy a decir rápido. Me podría tomar un tiempo para explicarles bien, pero ya sé que ustedes son muy inteligentes, muy sabios, muy estudiosos. Ese árbol no era un árbol como la gente piensa y que daba la frutica de la manzana, como nos enseñaron en el escuelito dominical. No. Él hizo un huerto y todo árbol podíamos comer. Algún día escuchaba a un predicador de esos que saben harto
Y decía, la manzana no era, porque por allá en esos lugares no se da la manzana, se daba el higo. El higo es más bíblico que la manzana. Y todo el mundo, uy, sí, entonces era el higo. ¿Cuál es la fruta prohibida? El higo. Como dicen ustedes, pavadas. Pavadas. Ese árbol brindaba no una fruta, brindaba conocimiento de lo bueno y de lo malo. El único que en ese momento podía brindar ese conocimiento y que bíblicamente sabemos que era el único que estaba por ahí con ganas de hacer daño, se llama diablo Satanás, un ángel perfecto que moró en el cielo, el más perfecto, el más bello, un querubín tremendo. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti el mal. O sea que él era perfecto, bueno, pero tenía mal. El mal y el bien lo tiene únicamente el diablo. Ese era ese árbol. Eso es lo que se llama, que les dije ahora, un símil. La Biblia sí que usa el símil de los árboles. Por ejemplo, Salmo 1, ¿lo saben? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Un día desaparece. ¿Ve? Árboles. Isaías 62. Ustedes son árboles de mi plantío, dice el Señor. Usted, árbol del plantío de Dios. Pero somos personas, no somos árboles. Pero eso es símil. Ese árbol comenzó a brindar, y eso fue lo que brindó en el capítulo 3 a Eva. Y ella vio que era codicioso para comer. ¿Para comer qué? Otra expresión que usa mucho la Biblia. ¿Recuerdan cuando el Señor le decía a Jeremías, come el libro, come el libro? Bueno, usted tiene que comer de este libro. Comer el libro es leer, estudiar, escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Entonces mire, hay que comer. El diablo le dio para comer un conocimiento bueno y malo. Y ella vio que era codiciable. ¿Cómo le engañó? Mira, yo te voy a dar el conocimiento que te va a hacer tan perfecta como Dios. Y lógico, Adán está allá, ahorita le vas a dar también, para que todos dos sean como Dios. Y en esta tierra todo ser humano sea como Dios. Eso le dijo el diablo. ¿Sabe que tenía verdades? Recuerden que Él es el bien y el mal, verdades y mentiras. Y había verdades. Lo que pasa es que Adán y Eva no tuvieron esa capacidad, había una ceguera espiritual ya. Decir, somos imagen de Dios. Yo no voy a ser Dios, pero soy como Dios. Él dijo, serán como Dios, pero serán como Dios tomando del árbol de la vida, no de ese, del engaño, de la mentira. Satanás es astuto para decirte cosas lindas, para traerte al pecado con cosas maravillosas. Él no se te va a presentar a asustarte para que salga corriendo. No, él le presenta a una muchacha bien bonita, o el hombre, ¿no? Bien fornido, para los que mi esposa dice el pechipeludo. Y atrae. Y dice, ay, es que mi esposo ya no me dice las palabras que él sí me dice. Mentiras del diablo. Puros engaños. ¿Cómo te atrae el diablo, jovencita? Yo me quedo aterrado. Jovencitas con 14, 15 años. Estoy orando y ayunando porque me gustó el muchacho del frente. Pastor, él es muy bueno, solamente fuma marihuana de vez en cuando.
pero estoy orando y ayunando para que Dios me lo dé. Una jovencita quiere que Dios le dé un esposo. ¿Cuántas mujeres aquí están de pronto pidiendo el esposo al Señor? ¿Ni una? Uy. Sí hay. Por ahí ya vi que sí hay. Allá. Gloria a Dios. Pero que esta muchacha se vaya a buscarlo. Ya no es el Señor. El Señor se lo trae. El Señor lo forma, el Señor lo capacita, lo prepara para que sea el mejor hombre. Y yo le quiero decir a una niña de 14, 15 años, ese es el que Dios me trae. No. ¿Usted cree que Dios le va a dar un novio a esa edad? No. El diablo es astuto. Y uno dice, pero yo ¿por qué no caigo en cuenta? Mira lo que les estoy diciendo, de pronto mucha verdad, ¿no? Él siempre va a hacer cosas que uno dice, pero ¿cómo me dejé engañar? Él es el conocimiento del bien y del mal. Cuando entra ya el pecado, que el hombre sale del paraíso, óigalo bien, ya el hombre tenía que ganar su salvación. Ahí se perdió la gracia. Tenía que ganar su salvación. Y a través de los tiempos a llegar a la ley. Deuteronomio 34 dice: he aquí yo pongo delante de ustedes el bien y el mal. El bien para que vivan, el mal para que mueran. Bien y mal. Yo lo pongo delante de ustedes. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que escogieron en el paraíso. El árbol del bien y el mal. Escojan pues el bien para que vivan. El apóstol Pablo en el Romanos capítulo 1 verso 23 dice que ni uno pudo salvarse, ni uno fue bueno para alcanzar salvación él mismo. Eso quería evitar. Dios, ustedes van a morir, entiendan. Así como murió el diablo un día, siendo el más perfecto, así como lo separé eternamente de mí, siendo el más preferido, lo hice perfecto, lo hice el más hermoso, pero un día decidió hacer el mal. No puedo aceptarlo más en el cielo. Y Él viene a meternos con, no, pero eso no es tan malo. Y hay veces nos mete hasta la razón. Hoy lo que más se ve aún en las iglesias, hoy ya lo vi en la astucia del diablo a través del humanismo. No, eso no es humano. El humanismo está destruyendo. No, nosotros tenemos que permanecer ya ahora en la verdad, ya que el Señor nos dio otra oportunidad. El árbol dañó al hombre, lo sacó de la presencia de Dios. Eso es paraíso. Y el hombre cada vez peor. Yo no sé si usted ya se le olvidó de a dónde lo trajo el Señor. A mí no. Gloria a Dios, Él me dio vida. Oiga, pero en el capítulo 3, verso 24, usted lo puede leer. Bueno, lo voy a leer. Me reargulló, me acordé de mi esposa en este momento. Ella me dice: tenés que leer. Tenés que leer la Biblia. Pero mira, ellos pueden leer, que lo que le estoy diciendo es. Sí, pero porque te la sabes vos, pero ellos no. Lea. Perdón. ¿Sí ve? Aquí ya. Echó, verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Óyalo bien, escondió el árbol de la vida para que no vivan. Ay, pero Dios, ¿cómo hace eso? ¿Se enojó tanto Dios que ya nos condenó del todo? No, Él lo tenía que esconder. Cuando uno entiende lo que verdaderamente hizo el pecado, lo que verdaderamente hace que tú te le sigas comiendo el fruto del pecado, el mundo.
que te mata, que te destruye tus generaciones. El pecado es pecaminoso, iglesia, el pecado es destructivo. El pecado te mata, te separa de Dios. Separó al querubín y separó a Adán y a Eva. Y separa a todo el que peca y no se quiere arrepentir. Entonces él esconde el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Ya deben de saber. Se llama Jesús. Juan 14:6. ¿Se lo saben? Yo sé que sí. Yo siempre les hago así a la iglesia allá en Colombia. Y se quedan así, así como ustedes. Hermano, Juan 14:6. Y yo les digo, se lo saben. Cuando se los digan, sí. Miren, somos perezosos para pensar. Somos perezosos para memorizar. Yo soy el camino. Sigan. Sí se lo sabían. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3:24? El árbol de la vida fue escondido. Había un camino que nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Qué maravilloso cuando Jesús viene. Yo soy ese camino. Yo soy esa verdad. Yo soy el árbol de la vida. Juan capítulo 15. Ustedes lo van a leer después. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. O sea, ¿quién era el labrador de ese paraíso allá? El Padre. Jehová Dios hizo un paraíso y puso los dos árboles allá. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Los pámpanos son las ramas del árbol. Eso es lo que representa. La palabra de Dios nos dice, nos enseña que el árbol original, el olivo, era, o las ramas de ese árbol, perdón, que es Jesús, las ramas originales, el pueblo de Israel. Pero por tantas desobediencias, por no entender que la ley era espiritual, fueron desgajados y nosotros fuimos insertados. Lo han estudiado, ¿no es cierto? Nosotros somos insertados. Yo soy una rama de ese árbol de la vida. Óigalo bien, usted también, no se preocupe. Usted. Lo que pasa es que la preocupación tiene que ser, ¿estoy dando frutos? Porque si no estoy dando frutos, y a eso vengo a decirle, iglesia, será cortado, entienda, y echado al fuego. Eso dice la palabra. Tenemos que dar frutos. No es posible que el Señor nos dé ese privilegio tan celestial, tan eterno, de hacernos parte de Él. Si yo les contara un poquito de mi árbol genealógico en cuanto a lo humano, ay Señor, ¿por qué me metiste en ese árbol? Oiga, qué pasados, qué abuelos y tatarabuelos, qué abuela. Yo tuve por allá una abuela paterna, tuvo como 5 maridos. No era la samaritana. Oiga, pero el Señor me saca de toda esa generación, genealogía, de todas las maldiciones, y me hace de Él. Me hace una rama. Allá ni sus hijos son hojitas. Ellos también, si entienden, son ramas. Y esas ramas tienen que dar fruto. Amén. Y el fruto va a ser bueno, porque todo árbol bueno da frutos buenos. Pero resulta que está el otro árbol. Volvamos al otro árbol. Ese árbol también tiene ramas y tiene frutos. Ya sabemos que ese árbol es malo y da frutos malos. Pero a diferencia de este, usted no es las ramas de ese árbol. Las ramas de ese árbol, ¿sabe quiénes son? Los demonios que fueron destituidos con el Satanás. Ellos son las ramas. Entonces, ¿qué seríamos nosotros sin Cristo? ¿O qué fuimos? Los frutos podridos.
por muy buenito que usted haya querido que es, o usted la buenita, yo digo mi mamá, una santa, pero le gustaba ir ante el brujo, pero era santa, mi mamá era hermosa, buena mamá, pero somos el fruto de un árbol malo. Nunca un fruto de ese árbol va a ser bueno. No, pueda que yo sí. A veces decimos, no, está bien que el yugo es igual, pero yo sé que Dios a mí sí me va a bendecir. ¡Qué locuras! No es fruto podrido, fruto malo. Gloria a Dios por los que tuvimos la dicha de ser frutos podridos, pero ahora el Señor nos trasladó de ese árbol al bueno. Somos del árbol de la vida, iglesia. Pero en verdad nosotros estamos aprovechando esto. En verdad nosotros estamos dando frutos para vida eterna. Gloria a Dios. Yo sé que sí, yo conozco a muchos de ustedes ya, pues, he venido muchas veces. Yo sé que son siervos, pero hay que dar más fruto. A medida que Dios nos va limpiando con su palabra, Dios le está limpiando más con esta palabra. Van a dar más fruto para este tiempo. Vamos a dar fruto. Somos del árbol de la vida. Él nos dio vida juntamente con Él. Todo el Antiguo Testamento, mire el amor de Dios para usted. Todo el Antiguo Testamento, por no decir desde Génesis, más de 4000 años de historia en el Antiguo Testamento. Desde ahí, desde el paraíso, 4000 años de historia donde toda esa gente no tuvo acceso a esta verdad. Ninguno. Gloria a Dios porque hubieron muchos salvos igual. ¿Sabe qué le sostuvo? La palabra. Génesis 3:19. Porque polvo eres, al polvo has de volver. Quedó constituido, como dice Hebreos 9:27, que muera una sola vez y después un juicio. Son textos paralelos, le llamamos. Está constituido que usted se muera una sola vez y después va a un juicio. Nadie se puede vivir eternamente y nunca vaya a querer eso. Imagine, en este mundo lleno de injusticia, cada vez peor, usted vivir aquí. No. Pero toda esa humanidad, los que morían en esos 4000 o más años de historia, igual se iban para un lugar de tormento. ¿Ustedes sabían? Ustedes sabían que al mismo Abraham, Moisés, todos ellos en sí estuvieron encarcelados. De pronto no el tormento de otros, pero sí estuvieron encarcelados. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Le dice, él descendió a lo más profundo de la tierra y se llevó cautivo a la cautividad. Él lo sacó porque habían muerto creyendo en un Cristo, en un árbol de la vida que una vez se iba a descubrir. Hay veces nos cuesta a nosotros. Ellos miraban, un día viene, y nosotros decimos, Él vino y va a volver, y andamos descuidados. Doloroso para nuestro papá Dios. Doloroso porque Él ha hecho todo, es por nosotros. Óyalo bien, a usted se le descubrió el árbol de la vida para que tenga acceso y sea parte de Él. Eso es lo que llamamos gracia. ¿Usted se lo merecía? No, yo tampoco, yo menos. No lo merecíamos, pero Él te dio esa gracia. ¿Qué estamos haciendo con los frutos? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Todavía estás por ahí cojeando? Él dice que lo cojo no se salga del camino. Todavía te cuesta afirmarte, como tenés que afirmarte. Y no en sus fuerzas, sino en el poder de sus fuerzas, dice Hebreos cuando habla de la armadura de Dios. Es en el poder de su fuerza, es en la intimidad, como el hermano ahorita oraba. Es intimidad, que nos olvidemos de todo. Me está dañando la prédica en la oración.
Que no seamos sino ahí solos. Yo me olvido de todo, para entrar en su presencia y adorarle y exaltarle. Eso es intimidad. Y en esa intimidad Dios te va a ministrar, te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a revelar. En esa intimidad Dios va a destruir planes del enemigo en contra de tu vida y de tu familia. Señor, que el diablo suelte a mi hijo. Y hacemos guerra espiritual. Pero no tienes intimidad. Toda la victoria de Jesús se llamó intimidad con el Padre. Vida del Espíritu. Vida del Espíritu. Se nos revela. Óigalo bien. Estábamos muertos y Él nos da vida. Cuando le abriste el corazón a Jesús, verdad, en Juan 1:12. No, ese es Romanos. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no por la voluntad de carne y sangre, y no por la voluntad de Dios. Esa parte fue la que se perdió con Adán. Pero con Jesucristo lo tenemos de nuevo. Yo sí puedo tomar del árbol de la vida y vivir eternamente. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Él es ese árbol. Cuando, hace la mano una mamá y un papá aquí. Hay muchos, una pareja. Ustedes. Bueno. No, ustedes no son pareja. Ellos dos. Cuando ustedes hicieron sus hijos, cuando usted quedó en embarazo, lo que pasó ahí fue que comenzó a formarse un cuerpo. Ese es su hijo. Pero para poder que ese cuerpo tuviera vida, hizo lo mismo que allá: espíritu y alma. Eso no lo pusieron ustedes, no lo ponemos ninguno. Es Dios. Tu papá es Dios. Tu papá de esa parte eterna, de tu alma eterna, es Dios. Y Él no quiere que te pierdas. Y por eso hizo ese sacrificio maravilloso. Y por eso nos revela a nosotros el árbol de la vida. Y por eso nos sigue hablando de una forma y de otra, porque no quiere que nos perdamos. Pero quiere que entendamos, no es con el bien y el mal, no es con la religión. Es con intimidad, es con Él, es prendernos. Segunda de Corintios 5 dice que Él nos dio las arras del Espíritu Santo. Las arras son las orejitas de los vasos donde los tomamos, nos aferramos. El Espíritu Santo, esa es la idea, que usted se prenda del Espíritu Santo, para que cuando un día se toque una trompeta, eso es espiritual. Nosotros estamos esperando la venida del Señor y Él no viene todavía. Es en una nube y el Espíritu Santo termina su obra. Gracia se llama. Y se levanta con el que esté aferrado a Él. De pronto uno medio le está tocando, cuando Él se levanta se desprendió. Y ahí se quedó. Aferrémonos al Espíritu Santo. Hoy más que nunca. Intimidad, llenémonos. Él es el que nos alimenta, Él es la rica savia de ese árbol. Todo árbol tiene que tener una savia para alimentar las ramas, ¿no es cierto? El único alimento verdadero para ti se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es poder, intimidad, iglesia. Busquemos al Espíritu Santo. Algún día enseñé algo en la iglesia de mi hijo, y mi hijo se quedó así. ¿Jesucristo es suficiente? ¿Cuántos creen que Jesucristo es suficiente? No. Jesucristo no es suficiente. Esas enseñanzas nos hacen llevar a herejías, ¿sabía? Suficiente estaba este vaso, ya me lo tomé. Suficiente es cuando ya no se le puede echar más. Jesucristo es perfecto.
La obra de la cruz es perfecta. Pero el propósito de Jesús era reconciliarte con Dios. Y el que reconcilia con Dios, el que te une a Dios, se llama el Espíritu Santo, la savia. Estamos todavía, Él sigue obrando a través del Espíritu. Dios Espíritu es el mismo, ¿no? Pero Jesucristo terminó la obra perfecta. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. Él es el que los convence de juicio, de justicia y de pecado. Él los va a guiar a la verdad, Él los va siguiendo, Él los va a seguir guiando. Óyalo bien, les va a seguir hablándolo para que mantengan en la verdad. La obra del Espíritu Santo un día va a ser suficiente ya. Ya nos llevó al cielo. Suficiente es cuando usted llegue al cielo. Pablo decía, me temo que la obra de la cruz en ustedes haya sido en vano. ¿Sí o no? Hay veces decimos suficiente. No, gloria a Dios. Sabe que la obra de Jesús, ese árbol, es tan perfecta que usted recibe al Espíritu Santo cuando Él te limpia con su sangre. Lo recibes. Sos templo del Espíritu Santo, porque el sacrificio de Dios el Padre a través de Jesucristo perfecto fue perfecto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquí va para concluir, para que ustedes, yo espero que ya no más, no le hagamos salticos al mundo. No nos dejemos atraer por tantas cosas que tiene ese árbol allá, deleitosas. La sangre. La vida de la carne es la sangre. Adán tuvo sangre. Y la sangre es lo que contamina el ADN, la genética, el pecado. Hechos 17 dice, porque de una sola sangre hizo Dios al hombre. Un hombre no podía salvar al hombre. Todos eran pecadores, Moisés, David, todos esos grandes hombres de Dios igual, eran pecadores. Su sangre era con la genética de Adán. No había otra sangre. Hasta que viene el Espíritu Santo y engendra en María, forma un cuerpo con una sangre cuyo ADN es celestial. Vino del cielo. ¡Wow! ¿Y sabe qué dice? Que Él derramó en la cruz del Calvario esa sangre para darte vida. La vida de la carne es la sangre. Levítico 17:11. La vida que tú tienes, bueno, debe ser, ¿entiende? Es celestial, es poderosa, es sobrenatural. Es la sangre de Jesús la que está fluyendo. Cuando nosotros entendemos esto, todo esto es fe por el entendimiento. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerden, con la fe es que agradamos al Señor. Pero yo estoy tratando de enseñarte lo mejor que puedo a mi forma para que entiendas. Ya no eres una persona cualquiera. Tienes la vida de Jesús, o sea, tienes la sangre de Jesús. Y solamente en la sangre de Jesús se mueve el Espíritu Dios y te conecta. Y ahí es donde puedes dar frutos. Ahí es donde puedes tener dones, ministerios, talentos y desarrollarlos. Que sea la sangre de Jesús moviendo este cuerpo ya. Que no sea la sangre de Adán. Que no siga estorbándote la sangre de Adán, que es la visible, ¿no? La invisible es la de Cristo. Esa la recibí por fe y sí que ha cambiado mi vida. Yo sé que la suya también. Así sea de a poquitos. La sangre de Jesús. Un día recibí por fe. Yo no entendía mucho. Yo no entendía por qué la sangre de Adán me condenaba a ser pecador. Qué malo Dios. Hasta que entendí, era una sola sangre. Pero la sangre de Jesús. Ahora, aunque no lo entendía y renegaba contra Dios por eso, ¿sabe? Yo le hablaba a Dios de una forma que no quería saber nada. Y nunca entendí. Pero una vez tuve que comprender. Eso dice la Biblia.
Y eso es. ¿Quién me enseñó a pecar? ¿Quién le enseñó a pecar a su bebé? Tan tiernitos los bebés. ¿Quién le enseñó a enojarse cuando usted no le corre con la mamadera? Es que dicen acá. ¿Quién le enseñó a que le pega porque está enojado? Naturaleza, por esa sangre. Por eso ellos necesitan más que cualquiera de nosotros la sangre de Cristo. Y no entendía, pero lo vivo. Puede ser el que sea, que no entienda, que no crea, que tenga religión, lo vive también. Pero una vez en mi desespero, en decir no doy más, en donde toqué fondos en ese mundo, el diablo me tenía esclavo del pecado. Le dije, bueno, entonces deme tu sangre. Y me la dio. Y no sé cómo pasó. Esa sangre que yo decía que es que una sangre que la derramó un cuerpo hace más de 2000 años, ¿cómo quedará esa sangre? ¿Cómo la absorberá la tierra? ¿Qué rastros va a haber de eso? Todo eso decía también. Y yo no entiendo, pero lo que sí entiendo es que la recibí y mi vida cambió. Mi vida es otra, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesitaba esa sangre pura, que usted tuviera una sangre pura de nuevo, porque cuando Adán lo contaminó por un pecado, se volvió impura y se escondió el árbol de la vida. Oiga, qué perfecta es la obra de Cristo, qué perfecta es su vida. ¿Sabe qué era lo que él estaba derramando? La vida. Algún día escuchaba por allá uno de esos pastores locos dando tremenda enseñanza y la gente era así. Y todo, y que es que la sangre de Cristo, que me cubro con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo me protege, que qué cuentos, que la sangre de Cristo no hace eso. Y el tipo daba toda una enseñanza desvirtuando la sangre de Cristo, pero él enseñaba que era una sangre. Pronto le digo, no, es que es la vida. Cuando usted dice me cubro con la sangre de Cristo, en sí lo que usted está diciendo, me cubro con la vida de Cristo. Cuando usted dice que la sangre me proteja, usted lo que está diciendo es que Cristo me proteja. Es su sangre, es su vida, es su vida, es su vida. Y esa vida está en usted, aprovechémosla, vivámosla. Dejemos que esa vida fluya, porque esa sangre le da que se mueva el Espíritu Santo. El que en Génesis 1 se movía sobre la faz de las aguas, ahora se mueve en su sangre. Perdón, no en la suya, en la de él. Y nosotros lo único que tenemos que es dejarlo que nos dé vida. Iglesia, la vida cristiana es una vida natural, naturalmente sobrenatural. Cuando usted tiene la sangre de Cristo, usted tiene esa vida, la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida del cielo. ¿Sabe por qué hay muchos que de pronto no están disfrutando plenamente? Porque todavía esa otra vida de muerte está haciendo fuerza, y guerra espiritual se llama. Yo hablo mucho de guerra espiritual, doy muchas enseñanzas de guerra espiritual. De pronto les doy una el miércoles también predico. Oiga, pero la guerra espiritual que hacen en iglesias es para vencer al diablo. Usted no pelee para vencer al diablo, esa no es guerra espiritual. El diablo está vencido, Cristo peleó y le ganó, pero usted sí tiene que hacer guerra para mantener en esa victoria, porque el diablo te va a querer sacar. Usted tiene que hacer guerra para vivir con la vida de Cristo, porque el diablo quiere meterte otra vez para que vuelvas a hacer ese fruto podrido. Eso es guerra espiritual. Mantengámonos firmes, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su fuerza. Póngase sobre sus pies, quiero que oremos. Gracias, Señor. Van a permitir que el Espíritu Santo fluya hoy más que nunca.